Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que puede iluminarla a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla, a meditar en ella y sobre todo a responder acorde a lo que tu Santo Espíritu hoy nos está hablando como iglesia a través de este libro de Job. Glorifícate, Señor. Ciertamente lo has hecho enviando a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Ciertamente vino a morir por un pueblo sin pecado alguno, Él y el pueblo todo, responsable, rebelde y condenado. Señor, sin esa muerte sustitutiva y redentora, sin su resurrección gloriosa, Señor, ascensión al trono de la gracia, no tendríamos un Salvador, pero te damos gracias que lo tenemos y te damos gracias que no nos ha dejado solos porque envió el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor, salva a tu pueblo y edifica la fe de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Job, capítulo 13. Hemos estado siguiendo el primer ciclo de discusiones entre Elifaz, Bildad y Zofar con Job. Hemos visto cómo habló Zofar y ahora continúa este capítulo y el capítulo siguiente Job hablando. Y pasaremos después del 14 al 15, que es el segundo round de declaraciones que hacen los amigos de Job y las contestaciones de Job. Así llevamos el libro de Job. Pero es bueno que vayamos capítulo a capítulo y es bueno que escudriñemos las palabras de Job y lo hagamos por su Santo Espíritu, porque recordemos que estamos, como lo dice el primer versículo de Job, estamos ante el hombre en la tierra de Uz, que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ese es el primer versículo del libro y de él brotan estas palabras. Así que escudriñemos este capítulo a la luz de 4 secciones. La primera sección, y quisiera usar las mismas palabras que hay en cada capítulo. La primera sección en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, oigan mi razonamiento en el verso 1 al verso 6. El verso 7 al 12, hablarán por Dios, una pregunta que hace Job. En el versículo 13 al 19, callen delante de mí. Y versículo 20 en adelante, al final del capítulo, en el 28, solo dos cosas deseo. Y particularmente en esta sección es cuando él habla a Dios, siendo que vemos desde el principio que él dijo que iba a hablar con Dios. Realmente a partir del verso 20 es cuando habla con Dios. Todo lo demás realmente lo está hablando hacia Zofar y sus amigos. Zofar, que fue el último de los amigos que habló. Veamos la primera sección cuando él enfatiza: tengo un razonamiento y quiero que lo escuchen. Ese es el énfasis que pone en esa sección. Dice Job así: he aquí, todo esto han visto mis ojos. Obvio, está hablando
recordemos la última sección del capítulo anterior, de que de toda la sabiduría y el poder de Dios, que Él ha sido testigo de la sabiduría y el poder de Dios. Dice, todo esto han visto mis ojos. Eso empezó a hablar en el capítulo 12, a partir del versículo 16 hasta el final de ese capítulo. Todo esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido mi oído. Ahora, quiero que pongamos atención en las palabras que use. Lo ha escuchado y entendido mi oído. Mi oído. Mis amados, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque sucede lo mismo dentro del cuerpo de Cristo, tristemente. Tristemente las palabras se quedan en el oído y la verdad es que las palabras atraviesan nuestra conciencia, rompen la dureza de nuestro corazón. Pero Job dice, hasta el oído, y se acabó. Hasta ahí. Lo ha escuchado y entendido mi oído. Versículo 2. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy menos que ustedes. Ahora, ya escuchamos que Job tiene una capacidad de escuchar hasta donde quiere y más no. O sea, él escucha hasta su oído y lo segundo que vemos es, no soy menos que ustedes. Obviamente ya está gritando su corazón. Está gritando acerca de quién es él. Inmediatamente lo que hace es ponerse mínimo al nivel de los que están hablando, de sus amigos. Lo que ustedes saben, yo también lo sé y no soy menos que ustedes. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién hace esto? Bueno, obviamente un hombre que tiene demasiada confianza en sí mismo. Un hombre que ha caído en el engaño. Porque sabemos bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien que Él mismo decía, yo no vengo a mi voluntad, vengo por voluntad del Padre. Y ahora aquel que lo señaló que venía, veamos cómo habló también. Vean aquí en Juan capítulo, hablando de Juan el Bautista, Juan capítulo 1, Juan el Bautista, pariente en sangre de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Maestro. En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio según San Juan, dice en el verso 19, este es el testimonio de Juan, Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? La pregunta, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el enviado. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Versículo 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Aquí era la oportunidad. Yo soy escogido desde antes. En tal libro de tal profeta en el Antiguo Testamento estaba anunciado de mí. Yo iba a anunciar la llegada del Rey. Yo soy el vocero que traía y yo traigo la unción de todo este pueblo que he llamado al arrepentimiento y al bautismo. Lo ha hecho, ha respondido al poder que traigo. Pudo haber dado un discurso, pero mire nada más cómo respondió cuando le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Versículo 23 dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Se fijan? O sea, yo solamente soy una voz que clama en un desierto.
La tierra estaba en desierto, la presencia de Dios. 400 años se había callado el Señor, no había mandado profetas. Y obviamente el pueblo de Dios estaba pereciendo, porque la palabra de Dios alimenta al pueblo de Dios. No importa cuán dura sea esta por el profeta. Y él solo dice, soy la voz. Y entonces enderecen el camino del Señor, arrepiéntanse. Les dice lo mismo que anunció en las calles cuando iba por los pueblos anunciando y llamando al bautismo de arrepentimiento. Enderecen el camino del Señor, y así dice él, como dijo el profeta Isaías. O sea, él mismo dice, no son mis palabras, son las del profeta Isaías. Mis amados hermanos, simplemente vemos la humildad de Juan el Bautista, vemos la humildad de Jesucristo, vemos en Filipenses capítulo 3 la humildad. En Filipenses capítulo 3, la humildad de uno que tenía demasiado conocimiento. El apóstol Pablo, versículo 4 de Filipenses 3, Pablo dice, Filipenses 3, en el versículo 3 dice, nos gloriamos en Cristo, no poniendo confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo de confiar en la carne, yo mucho más. Vean cómo lo dice. Cualquiera que diga que tiene confianza en sí mismo, yo tengo más. Y entonces dice, circuncidado al 8º día, y saca todo su currículum, todo lo que él ha mostrado que es delante de los ojos de todo mundo. Versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia. Mis amados, ese es el punto al que quiero ir. Todo verdadero creyente ha dejado todo delante de su Salvador. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado por pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en fin, ¿en vista de qué? En vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Volvamos a nuestro texto. Ya vimos a Juan el Bautista, vemos a nuestro Señor Jesús y vemos a Pablo. Y ahora escuchemos nuevamente a Job. ¿De qué está hablando? De él. Yo no soy menos que ustedes. Versículo 3. Ahora, vean nada más cómo arranca él con sus razonamientos. Verso 3, quiero hablar al Todopoderoso. O sea, fíjense cómo lo dice, con una arrogancia tal que suenan sus palabras. O sea, quiero hablar al Todopoderoso. Bueno, si estás hablando del Todopoderoso, primero pedirías permiso, primero pedirías acceso con humildad, porque Él es el Todopoderoso. Hace esto y desapareces, soplo, se acaba, sales volando, como dice al final, así lo dice, sopla, y entonces sale como si fuera una hoja seca. Mis amados, quiero hablar al Todopoderoso y deseo, sigue el versículo 3, argumentar con Dios. Deseo argumentar con Dios. Y obviamente esta palabra argumentar implica entrar en una análisis y discusión. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los caminos del Señor? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, Job creía que tenía el derecho porque él creía en su propia justicia.
Mis amados, dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, verso 8. Hablando del Señor, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, declara el Señor. O sea, los caminos del Señor son la manera en que Él se desenvuelve, la manera en que Él obra. Y dice, en nada son parecidos a las maneras que tú actúas. Mis pensamientos en nada son parecidos a los tuyos. O sea, mis amados, estamos contaminados por el pecado. Y Job no era la excepción. Sí, pero es que era intachable, era irreprensible, era íntegro. Puedes oír lo que el mismo libro de Job dice en el primer versículo, pero repito, nuestras justicias, dice Isaías también, son trapos de inmundicia. Nuestra más perfecta justicia, nuestra más perfecta bondad, nuestra más perfecta generosidad, lo mejor que hagamos de obra delante de Dios es una pestilencia, por cuanto viene de un hombre pecador, de una mujer pecadora. Viene contaminado por nuestro pecado. Viene contaminado ¿con qué? Porque buscamos el reconocimiento y la vanagloria. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Como Job lo grita. Volvamos al texto en Job. Quiero argumentar con Dios. Versículo 4. Mas ustedes, ahora le habla a sus amigos, ustedes son forjadores de mentiras. Todos ustedes son médicos inútiles. O sea, desprecia lo que sus amigos han hablado. Desprecian todo, o sea, desecha completamente a sus amigos. Son inútiles como médicos y además fabrican mentiras. Versículo 5. ¿Quién diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en su sabiduría? O sea, si ustedes se quedaran callados, eso los haría sabios, es lo que les está diciendo. Si se quedaran callados, se verían realmente sabios. Versículo 6. Oigan, les ruego mi razonamiento y presten atención a los argumentos de mis labios. Ahora, esto es lo que pide Job. Pide a sus amigos que pongan atención. Él también pide argumentar con Dios y quiere ser escuchado por Dios, pero él quiere que sus amigos escuchen sus razonamientos. Pero, ¿por qué quiere que los escuchen? Porque ya les dijo, yo no soy menos que ustedes. Ahora, pregunta, como decían, pregunta de examen. ¿Cuánto de tu yo? ¿Cuántas rayitas de tu yo, de tu ego, ha bajado desde que conociste a aquel que merece toda honra, gloria y alabanza? ¿Cuánto de tu ego ha bajado? Ahora, lo pueden ver no solamente tus hermanos en la fe, sino en el mundo secular lo puede ver la gente. Allá con tu familia incrédula que te ha atacado tanto por haber cambiado de religión. O sea, pueden ellos, sin que tú te justifiques con palabras, ¿pueden ellos ver realmente en ti la humildad de Cristo, la humillación de Cristo, la humildad de un verdadero Hijo de Dios adquirido a precio de sangre, pecador, totalmente salvo solo por gracia y solo por la fe en Cristo, y reconociendo que aquí en este mundo no somos sino hijos de Dios? Y así lo dijo Pablo: el que se gloríe, el que quiera presumir de algo, gloríese en la cruz. ¿En qué? ¿Y cómo te puedes gloriar en la cruz? Diciendo que eres una persona baja, un criminal, un pecador. Esa es la manera de gloriarse en la cruz. Porque solo a pecadores vino a salvar el Señor. Solo a los pecadores vino a sanar el médico de sus almas. Solo por Cristo y en Cristo y para Cristo. Esos son sus razonamientos que presenta y quiere que los escuchen Job. Ahora en el versículo 7 hace unas preguntas
y obviamente son retóricas, él ya tiene su respuesta, porque les está a ellos poniendo en cara que ahora ellos creen hablar de parte de Dios. Y Dios realmente no necesita que nadie hable en su lugar y que nadie lo defienda. Miren cómo lo dice. Hablarán por Dios lo que es injusto. O sea, vienen como de parte de Dios, como amigos míos, pero sin embargo lo que están hablando es injusto. ¿Acaso ustedes de parte de Dios hablan lo injusto? Lo injusto, obviamente, repito, está poniéndolos en... Quiere decir que no vienen de parte de Dios, porque lo que han hablado es pura injusticia y Dios es justo. Entonces, hace esa pregunta, la primera, ¿dirán por él lo que es engañoso? O sea, ¿se atreverán ustedes, como han hablado? ¿Qué les dijo que eran qué? Fabricantes de qué? De mentiras. Mis amados hermanos, no nos espantemos que nos digan, eres un mentiroso, el infierno no existe, eres un mentiroso, no te vas a salvar únicamente por lo que hizo Cristo, tú necesitas hacer algo para entrar al cielo, eres un mentiroso. Y te van a decir, o sea, ¿cómo te puedes creer tal mentira? ¿Quién te lo va a decir? Los mismos hijos del diablo, que tú y yo éramos hijos del diablo, tú y yo estábamos totalmente bajo esa esclavitud de mentiras y creyendo que nosotros teníamos la perfecta justicia y ejecutándola diariamente íbamos a ganarnos el favor de Dios. Tristemente estábamos así, esa era nuestra condición, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces él cuestiona, ¿ustedes están hablando de parte de Dios así? Versículo 8, mostrarán por él, mostrarán por Dios la imparcialidad, mostrarán por él parcialidad, o sea, serán parciales en sus juicios. Ahora, la siguiente pregunta que hace ahí mismo Job a sus amigos, ¿contenderán ustedes por Dios? O sea, ¿necesita Dios que ustedes peleen por él, que argumenten por él? Si se dan cuenta, él quiere argumentar directamente con Dios. O sea, ¿contenderán ustedes por Dios? Versículo 9. ¿Les irá bien cuando Él los escudriñe o le engañarán como se engaña a un hombre? O sea, ¿se dan cuenta? Lo que está haciendo Job con sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, está simplemente acusando y acusando y acusando. Mis amados hermanos, en el capítulo 3, cuando el hombre cayó en pecado, lo primero que hizo es acusar a Dios de haberle dado a esa mujer que le dio de comer del fruto prohibido. Lo segundo que hizo Adán, después de acusar a Dios de haberle dado a esa mujer por esposa, fue acusarlo ¿a quién? A su mujer, acusar a Eva. Primero acusó a Dios por haberle dado a esa mujer y después acusó a Eva. O sea, ¿por qué estaba haciendo esto Adán? Cuando el Señor lo cuestionó, que si él había pecado, que si él había comido del fruto prohibido. La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Se dan cuenta? El pecador, inclusive el creyente, cuando tiene una situación delante de Dios con el sello de pecado, lo primero que busca es otro culpable, pero no es él. Job estaba recriminando, o sea, poniendo el crimen y volviéndolo a poner, recriminando, es una palabra viejita de la época de los abuelos, no se usa mucho el recriminar, pero es el señalar y volver a señalar y volver a señalar la falta de los otros para poder evadir tu propia responsabilidad, tu propia responsabilidad. Mis amados, eso estaba haciendo Job con esta argumentación que hace a sus amigos. Dice en el versículo 9, ¿acaso lo engañarán a él como se engaña a un hombre? Verso 10,
Ahora vean la verdad de Job. Ciertamente Él los reprenderá. Ciertamente, ahora Job dice, yo sé que Dios los reprenderá a ustedes si en secreto ustedes se muestran parciales, si ustedes toman parte. ¿Qué siente Job a lo largo de los 3 eventos que tuvo con Elifaz, Bildad y Zofar? En los 3 se siente acusado, en los 3 se siente condenado, en los 3 parece ser que hallara suficientes motivos que le muestran para todas las desgracias que él pasó, perdiendo todo lo que tenía, perdiendo a sus hijos y perdiendo la salud. Ciertamente sus amigos estaban equivocados, porque en realidad no había un motivo propiamente con todos estos motivos aparentes, porque ellos insistían es por causa del pecado que te está pasando todo esto, cuando vamos a ver realmente al final que todo esto era una prueba de la fe de un hombre intachable, irreprensible. Nuestro Señor Jesús fue probado en todo, y fue tentado en todo. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia de nuestro Señor Jesús? Que aun cuando fue tentado en todo, ¿qué? Hebreos 4 dice, sin pecado, sin pecado. Nuestro Señor Jesús tuvo que pasar todo lo que pasamos tú y yo como seres humanos, porque recordemos que nuestro Señor Jesús es verdaderamente hombre, y como hombre aprendió la obediencia sufriendo. Mis amados, Jesús pasó las pruebas de su fe, pasó y salió con fortaleza, pasó toda tentación venciendo a Satanás, pasó. Él no se quedó ahí. Job está insistente ¿en qué? En que él está siendo falsamente acusado, pero lo cierto es que ante la prueba de su fe, Job está fracasando porque cayó en la tentación y está saliendo todo lo que hay en su corazón, engañoso y perverso, que es, ya lo hemos estado oyendo, su propia justicia. Vean cómo sigue hablando él en el versículo 11, hablando del Señor con sus amigos. No los llenará de temor su majestad, y no caerá sobre ustedes su terror. Eso es el verso 11. O sea, ¿no se dan cuenta que caerá el temor de la majestad, del reino, del gobierno, de la autoridad del Dios sobre ustedes, y va a caer con espanto, con terror? Versículo 12. Sus máximas, sus dichos son proverbios de ceniza, sus defensas son defensas de barro. En el verso 12, lo único que hace ver, para cerrar, obviamente, esto que habla, ustedes pueden tomar el lugar de Dios conmigo, y lo único que les hace ver al final de cuentas es que, o sea, ustedes no tienen defensa alguna, porque ustedes ya pecaron contra Dios, tomando el lugar de Dios. Ustedes, todo lo que dicen es pura ceniza, no vale. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que lo que hablaron los amigos realmente era teología, doctrina pura y ortodoxa. Sí, era verdades de Dios, del reino de los cielos, pero estaba mal aplicado, pero eran verdades del reino. Y este hombre lo que hace es simplemente voltear la culpa. Recordemos que está quitando para no sentir el peso de su propia responsabilidad. Nuestro Señor Jesús en la cruz tomó el peso de nuestros pecados para pagar por ellos cuando Él no tenía pecado alguno.
Pero Isaías 53 dice la palabra de Dios que Dios quiso poner sobre él el pecado de todos nosotros. Y esa es la muestra más grande del amor de Dios. El que aun siendo pecadores, Jesucristo muriera por nosotros. Tan grande es la misericordia y el amor de Dios, que a pesar de nuestra necedad, cuando resplandece la verdad del Evangelio, nos lleva a arrepentimiento genuino y fe, y nos damos cuenta lo necio que hemos sido todo el tiempo, que caminamos pensando creer en Dios cuando en realidad teníamos un entendimiento solo hasta el oído, pero nuestro corazón estaba endurecido. Ahora, a partir del versículo 13, en Job 13:13, ahora él pide silencio. Callen delante de mí para que pueda hablar yo. Está ordenando él, cállense para que pueda hablar. Y fíjense lo que dice, vean el atrevimiento que tiene. Yo voy a hablar, venga sobre mí lo que venga. O sea, si por estas palabras voy a ser enjuiciado, que así sea. Si por estas palabras voy a ser condenado, que así sea. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó claramente, hay varios pasajes, pero simplemente leo en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 dice en el versículo 32, otro es el que da testimonio de mí. Otro se refiere obviamente al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 33, ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Versículo 34, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas les digo esto para que ustedes sean salvos, para que ustedes sean salvos. Versículo 36, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El testimonio del Señor. ¿Por qué? Recordemos, Jesús es Dios. Él es el Verbo hecho carne. No solamente hombre, sino es el testimonio mismo de Dios aquí en medio de nosotros. Y está simplemente hablando de esa íntima manifestación del Padre en el Hijo, y el otro que da testimonio obviamente es el Espíritu Santo, confirmando el poder de la palabra. Entonces volvamos a Job 13, y Job quiere que no importa lo que vaya a venir sobre mí, yo voy a hablar. Versículo 14, a ver, ¿por qué me he de quitar la carne con mis dientes y poner mi vida en mis manos? O sea, quitarme la carne con los dientes. Recordemos que tenía unas llagas en su cuerpo. Dice, voy a terminar comiéndome toda la carne, toda mi piel con mis dientes y poner mi vida en mis manos. Ese es el punto en que Job se ve. Vean el verso 15. Aunque él me mate. ¿Quién es él? Obviamente Dios, recordemos, él quiere argumentar, pero ahorita está hablando con Zofar, principalmente, y sus compañeros. Aunque él me mate, ¿qué? En él esperaré. Hasta ahí está muy bien dicho, así debe ser. En cualquier situación debemos esperar en Dios la resolución de las situaciones. Pero ¿qué agrega él? Mire nada más que atrevimiento de un yo. Pero defenderé mis caminos delante de él. Defenderé mis caminos, mis maneras de hacer las cosas, mis maneras de hablar, todo lo que todo lo voy a defender delante de él.
Versículo 16. ¿Qué es lo que espera Job como abogado de sí mismo? Miren nada más lo que espera Job. Versículo 16. Esta será mi salvación. Esta será mi salvación. ¿Por qué? Porque un impío, un hombre lleno de maldad, un hombre lleno de pecado, no comparecería en la presencia de Dios, no comparecería en su presencia. O sea, dice Job, el que yo me atreva a presentarme delante de él y argumentar, me hace totalmente merecedor de esto, porque cualquier pecador no se presentaría delante de él. Es más, por eso dice, aunque me mate, aunque me mate. ¿Y qué es lo que está? ¿Cómo empezó hablando? Cállense todos para que yo hable. Mis amados, gracias a Dios que Hebreos 5, versículo 29, dice la palabra del Señor, perdón, Hebreos 7, 25. Dice la palabra del Señor en Hebreos 7, 25, hablando de Jesús. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Cristo, no por nosotros mismos, no porque seamos buenos y tengamos buena argumentación, no, por medio de Él, ¿a quién salva? A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que ¿qué? Vive perpetuamente para interceder por ellos, vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis amados, gracias a Dios por esta gran verdad, porque nosotros estamos en Cristo y porque nosotros, aun cuando equivoquemos nuestro caminar con el Señor, abogado tenemos para con Dios en Cristo. Y es que nosotros podemos confiar en que su intercesión tarde o temprano nos va a guiar ¿a qué? Al arrepentimiento de pecados y una fe genuina y manifiesta, porque somos de Él y nos sostenemos por su intercesión. Bueno, Job no necesitaba a un intercesor, él estaba seguro. Versículo, volvamos al texto, en Job 13. Esta será mi salvación, Job 13, 16. Esta será mi salvación. Puedo llegar a acceder a Dios porque un pecador no comparecería en su presencia. Versículo 17. Escuchen atentamente, otra vez ya les dijo, cállense y ahora escuchen atentamente, ¿qué? Mis palabras, que mi declaración llene sus oídos. Escuchen mis palabras y que lo que yo declaro llene sus oídos. Versículo 18, he aquí, he preparado mi causa y sé que seré justificado. Otra vez, ¿qué es lo que escuchamos aquí? Simplemente un orgullo y una falsa justicia y una confianza plena en sí mismo. Una confianza plena en sí mismo. He preparado mi defensa, mi causa, y estoy seguro que seré justificado. Repito, esto es perder mucho el suelo. Tú y yo sabemos que no tenemos ninguna justificación de cualquier falta. La palabra es muy clara en Romanos 4, 25, que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el que Él es el que nos justificó. Dice la palabra, versículo 25, Romanos 4, 25, Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, Jesús. Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mis amados, es en Cristo que nuestros pecados han sido perdonados. Es en Cristo que hemos sido ya justificados. Tú y yo no tenemos una justicia propia. En el momento en que tú saques tus propias justicias, perdiste de ver quién es Jesús,
Perdiste de ver cómo murió en la cruz. Perdiste de ver que Él resucitó para que tú y yo fuésemos justificados. Es solo por Cristo. Perdiste, obviamente, 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, para nosotros fue hecho pecado, y nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21 nos habla también de que nuestra justicia se llama Jesucristo. Él es nuestra justificación. Job no necesitaba a Él. Él estaba seguro que preparando su defensa, nosotros tenemos un defensor que está defendiéndonos e intercediendo y nos va a llevar hasta el final. Job, capítulo 13, versículo 18, está seguro que él será justificado. Versículo 19, ¿quién contenderá conmigo? O sea, ¿quién va a argumentar contra lo que estoy diciendo? ¿Quién va a pelear? A ver, vamos, ¿quién contenderá conmigo? Porque entonces, ¿qué? Si hubiera alguien que pudiera contender conmigo, yo me callaría y moriría. Fíjense qué salida tiene él. O sea, no hay nadie, porque en el momento que haya alguien, yo me callo y me muero. Bueno, ya lo dijo, ¿verdad? Voy a argumentar, no importa lo que pase lo que pase. Repito, ciertamente podemos tú y yo justificar a Job y todas las palabras que está diciendo por causa de su aflicción, que en su momento de mayor oscuridad ha soltado tales discursos que lo que menos nos hacen ver que es un hombre temeroso de Dios, nada más. De los 4 argumentos que vemos en el primer versículo, no vemos el temor de Dios. Sin embargo, Jesucristo no argumentó nada. Como oveja fue llevado al matadero. Él permaneció muda delante de sus asesinos, de aquellos que lo habrían de crucificar. Quedó como oveja, mudo, ante sus trasquiladores. Mis amados, vemos aquí claramente que Job quiere hablar, que todos se callen porque su argumento quiere que pese como su muestra de justicia. Cuidado, cuidémonos de nuestras justicias que son una pestilencia y una inmundicia delante de Dios. Versículo 20, ahora sí, en el versículo 20, ahora sí Job va a empezar a hablar con Dios. Ya habló con sus amigos, ya habló con Sofar y ya habló, que fue el último que habló con él. Y ahora empieza a argumentar con Dios. Y dice, solamente deseo 2 cosas, como si Dios estuviera solo para que le pongamos nuestros deseos, cuando en realidad nuestro Dios está para que le adoremos, para que le exaltemos, para que le roguemos, venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad. No es lo que tú y yo queremos, lo que queremos es que se haga su voluntad. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si queremos ser verdaderos discípulos de Él, Lucas 9:23, niégate a ti mismo, niega tus deseos, niega todo eso, toma tu cruz diariamente y sígueme. Mis amados, es negarnos. Lo que aquí Job dice abiertamente, yo solo estoy pidiendo 2 cosas que son las que deseo. Mis amados, tengamos cuidado porque el mejor y más grande deseo, y me parece el único deseo que puede tener un hijo de Dios es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es nuestra petición, nuestro deseo va acorde a su petición. Si Jesucristo lo dejó todo, dejó toda su gloria y se humilló hasta lo sumo, ¿quiénes somos nosotros sino discípulos de Jesucristo, hijos de Dios? Jesús es el primogénito de muchos hermanos y nosotros mismos tenemos la escuela de Cristo. Y si Él pasó aflicciones, ¿por qué no habremos de pasarlas nosotros? ¿Acaso somos más que Él? Él pide 2 cosas, volvamos al texto en Job 13, versículo 20. Solo 2 cosas deseo que hagas conmigo y no me esconderé de tu rostro. O sea, ponme estos 2 deseos y entonces no me esconderé de ti, no me esconderé, pero siempre y cuando
contestes estos dos deseos, estas dos peticiones. Retira de mí tu mano. Fíjense las dos peticiones, ahí están en el versículo 21. Retira de mí tu mano y que tu terror no me espante. Vean, retira de mí tu mano. Mis amados, que Dios me guarde. Y estoy hablando a título personal, que Dios me guarde alguna vez de decir esto, o de tener por lo menos en mi pensamiento, retira de mí tu mano. Es una mano de amor, es una mano de amor que aún ahí en Hebreos 12 dice la palabra del Señor claramente, y vamos a considerar que Job está tratando muy duro con la fe, Dios con la fe de Job. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, Hebreos 12, 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que ustedes sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Mis amados, aún en una disciplina de parte de Dios, vemos la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos endereza nuestras veredas. Él nuevamente nos hace ver quiénes somos y quién es Él. Ahora, estoy hablando en el más grave de los extremos de nuestras vidas, en el caso de una disciplina. Pero aún así, ¿quieres realmente que Dios retire su mano de ti? Por favor, no. Estamos en el hueco de su mano y nada ni nadie nos arrebatará. Él es el buen pastor de las ovejas. En Juan 10 así lo dice, que estamos en el hueco de su mano. Yo no quiero que quite su mano de mí. Yo sé que tú, como hijo de Dios o hija de Dios, no quieres que la quite. Quieres que permanezca. Por eso es que tú buscas permanecer en Cristo. Buscas permanecer escuchando a Cristo hablar en la palabra. ¿Para qué? Para que otra vez te ubique. Porque hay tantas cosas que distraen nuestros ojos de nuestro bendito Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo. Pide dos cosas. Que retire de Job, dice, que retires tu mano y que tu terror no me espante. Mis amados, todos los días, si he pasado alguno, no recuerdo, pero todos los días le ruego a mi Señor en las mañanas que aumente mi temor por Él, que aumente mi temor a Él. Quiero crecer en el temor de Dios, porque si no crezco en el temor de Dios, tampoco creceré en sabiduría. Tú y yo necesitamos el temor de Dios. Aquí está diciendo, quita el terror de mí, porque ese temor a Él le parece ya que es un terror. Ahora te digo una cosa, pedir más temor no te puede llevar a un punto de terror, jamás, porque el temor de Dios realmente nos acerca a Él, no nos hace huir de Él. Este temor que Él está viviendo no es el de Dios. Él quiere, quita tu terror, porque ya no quiere más, está alejándose, es más, quiere que le quite su mano también. Es una total incongruencia para los hijos de Dios. Retira tu mano, quita tu terror, que no me espante. Versículo 22. Entonces, ya que resolviste mis dos deseos, entonces sí, ahora sí. Primero nos vamos a poner en mis términos, y ahora sí, llámame y yo responderé. Llámame y yo responderé. Déjame hablar. Ahora respóndeme tú. ¿No sentimos el peso de la carne, como el tuyo y como el mío a veces, de que ciertamente perdemos de repente el percibir que somos llenos del Espíritu Santo y nos brota el yo? Y esto es muy peligroso, amados hermanos, esto es muy peligroso. Llámame y te respondo, déjame hablar y respóndeme. Versículo 23 ahora, ¿qué es lo que quiere que Dios escuche? Miren los cuestionamientos que le hace. Versículo 23, Job 13, 23. A ver, ¿cuántos son mis iniquidades y mis pecados? ¿Cuántos son mis maldades y mis pecados? A ver, hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Házmelo conocer. Mi amado hermano, hermana,
a ti y a mí ya nos mostró nuestros pecados. Ahí están, en esa cruz. Ahí están, en ese hombre, ese hijo de hombre, ese hijo de Dios que se humilló hasta lo sumo. Y ahí, en ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí están nuestros pecados. Y Jesús cargando con el peso del juicio santo de un Dios que no tiene por inocente al culpable, pero que envía a su propio Hijo a recibir lo que nos corresponde a ti y a mí. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Versículo 24. Y por cierto, sí se lo va a hacer ver al final del libro. Versículo 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Versículo 25. ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca? O sea, él mismo ve su vida tan frágil, tan volátil como una hoja seca llevada por el viento, como paja seca, así ve. Y dice, ¿todavía vas a hacer que yo tiemble a pesar de que estoy así? Versículo 26, pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades de mi juventud. Escribes contra mí cosas amargas. El único que ha mostrado amargura, y él mismo lo dijo, déjenme hablar, voy a hablar de la amargura de mi corazón. O sea, él mismo dijo en capítulos anteriores, en uno de sus discursos, que iba a hablar con la amargura. Obviamente Dios jamás tendrá amargura, es una falsa percepción. Me hace responsable de las iniquidades de mi juventud, de las maldades, me hace responsable. Mis amados hermanos, si tú buscas tu propia justicia, obviamente vas a perder, porque todos tenemos un pecado y una culpa, y ese pecado y culpa nos traen condenación. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que nos libró del peso y del pecado. Bendito sea el Señor Jesucristo, que ninguna condenación hay para los que estamos en Él. Bendito sea nuestro Salvador Jesús, que ya nos libró de la ira venidera. Bendito sea el Señor, que es el que está presentándose delante de Dios en nuestro lugar para interceder por nosotros, y bendito sea Él que nos llenó de su Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su verdad y no a las mentiras que el diablo quiera decirnos. Versículo 27 dice, pones mis pies en el cepo, vigilas todas mis sendas, pones límite a las plantas de mis pies. O sea, me estás cercando por todos lados, me tienes demasiado controlado, es lo que dice el 27. Y mientras tanto ocurre algo, versículo 28, me deshago como algo podrido, como cosa podrida, me deshago como vestido, comido de polilla. Esa es la autopercepción de una persona que tiene una autojusticia, que ha tenido una autoevaluación que está totalmente cegada por el príncipe de este mundo, cegada totalmente. ¿Podemos caer tú y yo como hijos de Dios en las mentiras del diablo? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dijo claramente que tengamos cuidado con las insidias del diablo, con los engaños del diablo. El apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios 10 que debemos de derribar todo argumento y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque sabemos que vienen del diablo, y que debemos de tomar en obediencia todos nuestros pensamientos a Cristo, llevarlos a Cristo. En 2 Corintios 10, mis amados, podemos aprender de este hombre, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre íntegro, podemos aprender, por supuesto, hay demasiado, pero gracias a Dios que podemos aprender en Cristo y por su Espíritu Santo, lo que el Espíritu nos muestra, ayudarnos a ¿qué? A cuidarnos. No queremos que el Señor, no tenemos los dos deseos que tenía Job, que fuera quitado su mano de él y que le quitara el temor, no.
queremos la mano del Señor con nosotros y ahí queremos sentirnos y vivir seguros y queremos el temor de Dios porque es la única manera en que vamos a crecer con sabiduría. Que el Señor nos haga ver la gloria de llamarnos hijos de Dios en Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu Santo Espíritu y te damos gracias por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente, Señor, jamás yo podría decir, y la persona que más conozco sea Roberto Perales, y sé que en absoluto nada que ver con Job en ese primer versículo para tal integridad. Y sé que tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, y tú eres el único que ves si hay en nosotros camino de maldad, de iniquidad. En el nombre de Jesús, concédenos, Señor, el dejar de vivir en nuestras propias justicias, el buscar argumentar contigo con nuestros pensamientos, el recibir solamente tu voz a nivel de oído, pero que no llegue hasta nuestro corazón y lo parta con tu amor. Ayúdanos a tener un corazón de carne sensible a tu voz y nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. ¿Para qué? Para seguir siendo transformados y podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Señor, salva a los tuyos, salva a aquellos que todavía cargan con su pecado y que quieren vivir solo en su propia justicia y excusándose, Señor, argumentando por qué han pecado tanto por la vida de la culpa y responsabilidad de otros. Hazles ver el llamado de tu amor en Cristo para arrepentimiento de pecados y fe en Él, descansar en que Cristo resucitó de los muertos, ascendió al trono y vive y reina. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.